Bienvenidos a este episodio de Válgame Puerto Rico, un podcast en el que discuto a través del formato de entrevista los asuntos que afectan a los boricuas dentro y fuera de la isla, con especial atención a la diáspora y cómo la diáspora se inserta en lo que son los debates importantes sobre la realidad puertorriqueña. Soy Marielis Acevedo Irizarry, periodista puertorriqueña radicada en Nueva York. Gracias por escucharme y los que nos sintonizan por primera vez, gracias doble. Espero que les sirva de mucho esta entrada de hoy. Hoy vamos a hablar sobre probablemente el encuentro entre puertorriqueños, el evento más característico de los puertorriqueños acá en la Gran Manzana, y estamos hablando del desfile del Día Nacional Puertorriqueño. Ese es el nombre oficial, pero los puertorriqueños lo conocen como la Parada Boricua. Esa es la parada puertorriqueña popularmente. Y he querido abordar este tema por la cercanía del evento, porque va a ser el domingo 12 de junio. Estamos bien cerquita del evento, pero también los quiero analizar desde el punto de vista histórico, cómo ha evolucionado esta actividad, las transformaciones que han ido dándose en lo que es la Junta del Desfile del Día Nacional Puertorriqueño. Este año, como les digo, se celebrará el 12 de junio a partir de las 11 de la mañana en la Quinta Avenida, desde la calle 44 hasta la 79. Y para contestar mis preguntas sobre este tema, que interesa a puertorriqueños aquí y allá, me acompaña hoy María Román Dumén, quien fue cofundadora del Desfile Nacional Puertorriqueño. Román Dumén, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Válgame Puerto Rico. Válgame Puerto Rico, me fascina el nombre. Válgame Puerto Rico, oh my God. Es que digo, oh my God. ¿A qué la reviste? ¿Qué piensa cuando escucha la palabra? Como que, válgame. Wow, eso fue lo primero que se me vino a la mente. Sí. Pero primeramente, quiero darte las gracias por invitarme y felicitarte antes que nada por el compromiso de crear y dirigir una plataforma tan y tan importante para mantener a nuestro pueblo puertorriqueño bien informado dentro de aquí de Estados Unidos y también en la isla. Yo he tenido, yo soy una jibarita. Román es apellido paterno, Dumén apellido materno, ya la costumbre de nosotros de mantener los dos apellidos. Dumén no lo he escuchado mucho en Puerto Rico. No, ella nació en Isabela, pero se crió en Arecibo, somos de Arecibo. Okay. Somos no conozco a otros Duménes, todavía no he conocido, voy a tener que hacer un search de Ancestry. Usted es la primera que yo conozco. Dumén, D-U-M-E-N. Y cuando las amistades mías vieron que yo puse el apellido Dumén después de Román, pensaron que me había casado. Digo, a la verdad que ustedes no conocen la cultura puertorriqueña. Aunque yo esté viviendo aquí en Nueva York, yo voy a continuar usando los dos apellidos. Ese es de mi madre, en honor de mi madre. Entonces dijeron, bueno, yo creía, porque si te casaste y no me invitaste, tremendo problema. Pues fíjense, yo soy una jibarita humilde. Mi mamá decidió venir a Nueva York en el 50, en esa ola de los emigración de los puertorriqueños. En el 59 vinimos aquí a Nueva York. Me establecí en el Bronx, donde todavía vivo. ¿Qué edad tenía para ese entonces? 4 o 5 años. Okay. Era una pibe. De hecho, cuando hablas de la historia del desfile, yo estaba una pibe, una bebé, cuando primero se fundó el desfile puertorriqueño, fue en el 58. Yo estaba bien pequeñita. Cuando llegué a Nueva York, ya se había hecho la tradicional parada puertorriqueña, que fue, no era la primera parada puertorriqueña, era el desfile hispano de Nueva York. Desfile hispanoamericano, correcto, que fue el precedente al puertorriqueño. En el 56 fue que se creó ese desfile de la hispanidad con un español que se llamaba Don Jesús Galindo. Ese fue el primer evento. En el 58 se dividió la organización en dos partes. El desfile de la hispanidad y el desfile puertorriqueño. ¿Pero qué era? ¿Que querían destacar comunidades distintas? Por eso es que acuérdate que yo no es solamente lo que oigo, porque yo estaba aprendiendo a gatear, no era parte de ese grupo en los 50, lo que oigo a través de las diferentes personas, esa lucha entre los líderes
y como había muchos puertorriqueños, Ujú. acuérdate que si el fundador es español y tú tienes la mayoría puertorriqueños y tienes algunos que son de otros países hispanoamericanos, la fuerza mayor es de los boricuas, de los puertorriqueños. So, ahí fue que se creó esa división. El desfile hispano sigue, que es bellísimo. A mí me fascina ver ese desfile de la hispanidad. Y se continuó con el desfile puertorriqueño. ¿Qué pasa? Ahí ha habido un sinnúmero de cambios de nombre. Bueno, ha sido cambios drásticos. Se llamaba el desfile puertorriqueño. Después, the Puerto Rican Advancement for Puerto Rican Culture, y después the New York Puerto Rican Parade. Yo vine a conocer al desfile como persona mayor después de yo regresar a Puerto Rico, que ya yo estaba ya una joven que no hablaba español, ni lo escribía, ni lo leía bien, porque en la escuela pública donde yo asistí, elemental y escuela intermedia, no había clases bilingües. Acá, dice acá, cuando estaba acá en Nueva York. Y cuando estaba aquí en Nueva York, mi mamá le dijeron, trate de limitar el español porque la niña se está confundiendo entre los dos idiomas. Entonces ahí es cuando mi mamá decide, no, nosotros tenemos que continuar la cultura bien clara, tú vas a aprender a hablar español, a leerlo y escribirlo, nos vamos para Puerto Rico. ¿Pero tenías miedo de hablar español ante la posibilidad de que te pudieran discriminar o rechazar en algún momento? ¿O nunca viste esa parte? Era más la parte educativa, que el sistema educativo quería que uno supuestamente no se confundiera entre los dos idiomas. Un error tremendo, eso es un error horrible. Sí. Pero le pregunto eso porque hay muchos relatos, ¿verdad? De boricuas en esas décadas que sufrían mucho el acoso y el discrimen de otras comunidades que también eran de inmigrantes hasta cierto punto, la mayoría, y pues que obviamente temían hablar español porque los perseguían por eso también. En el caso mío, nosotros nos mudamos a un vecindario de puertorriqueños, judíos, irlandeses, afroamericanos. Yo no sé lo que era racismo en ese tiempo porque nosotros como convivíamos, era como una familia dentro de esa cuadra donde vivíamos. No había problema para mí. Viví una vida felizmente. Soy la menor de 7. En 2 cuartos dormitorio, convivimos felizmente. El dueño de la carnicería era americano, el otro era judío, el otro era un chino, el otro. Era diferente esa época. Es interesante escuchar eso porque muchas de las historias que me cuentan pues puertorriqueños que se mudaron con sus papás o nacieron acá, era que precisamente sentían mucho como que se sentían excluidos, como que se sentían como el otro dentro de la dinámica. Sí, yo creo que era más por la parte donde yo vivía. Yo creo que puede ser el vecindario. ¿Usted dónde vivía? ¿Dónde vivía? En la 152, entre Kingston y Wales, en el Bronx. Y ahí nos criamos, tuvimos toda una vida, un familión completo. Cada cual buscaba la forma de proteger a los niños. Cuando hacía calor se abrían esas pompas de agua y donde todo el mundo se refrescaba, se dormía afuera en el fire escape sin miedo. No había problema, no entiendo. Yo tuve suerte, vamos a suponer así. Yo fui una de las niñas afortunadas en la vida. Tu caso es extraordinario, digamos, en comparación con la mayoría. Sí, porque yo honestamente, ahora cuando llegaron los 60, que el Bronx empezó a quemarse, edificio tras edificio, gracias a Dios el edificio donde yo vivía no hubo fuego, pero mi mamá decidió que era tiempo de ir para Puerto Rico, por las razones que te dije. Era para yo también continuar la cultura puertorriqueña, aprender a escribir español, leerlo bien. Nos fuimos para Recibo. Me acuerdo bien claro que me fui al campo de Miraflores, barrio Miraflores. Yo estaba deprimida porque dejar a mis amistades para empezar una vida nueva. ¿Choque cultural? Aislada, una casa aislada, montañas, oscuridades. Pero fue lo más bonito que pasé en mi vida como puertorriqueña.
fui a una escuela intermedia, doctor Cayetano Colitoste. Yo nunca hubiese conocido ese nombre, no hubiese sabido quién era. Fui a la escuela superior, doctora María Cardilla de Martínez. Jamás hubiese sabido quién era doctora María Cardilla de Martínez. Fui a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo. Esas son las experiencias como puertorriqueña que pude vivir en carne propia. En el 74, cuando mi mamá decide regresar a Nueva York, ahí es donde conozco al desfile puertorriqueño, donde conocí al doctor Ramón S. Vélez, que era un líder que estaba siempre batallando por las causas puertorriqueñas. Él me presentó a Marina Torres, que era la presidenta del grupo de batuteras, South Bronx Kids. Ella me nombró como representante para asistir a las reuniones del desfile. Fíjate, las reuniones del desfile eran en la calle 50, en Manhattan, en un proyecto que proyecto puertorriqueño, así se llamaba ese edificio, en un centro perfecto en la calle 50. Desgraciadamente perdimos ese sitio por razones políticas. Yo todavía estaba muy joven, pero se continuó trabajando. Conocía a muchos de los presidentes pasados de los 60, de los 70, había Víctor López, Manny Martínez, Chubito Caballero, Gilberto Herrera Valentín, Monserrate Flores, Saturno Díaz, Damaso Emery, Marco Rivera, Johnny Manzanet, George Rodríguez, oh my God, Federico Pérez. Cuando yo llegué a ser representante del desfile, estaba Federico Pérez de presidente en el 74. Después vino Ramón Vélez de nuevo, Iris Capeles. Ramón Vélez fue el que realmente instituyó el desfile. Bueno, él fue el concepto nacional. Ajá. Después de 37 años, yo era parte de la Junta y tuvimos una visión de cómo expandir el desfile de Nueva York a los diferentes estados. En el 95, esta servidora, soy cofundadora del Desfile Nacional Puertorriqueño, donde creamos esos puentes entre Nueva York y los demás estados. Traduce National Puerto Rican Day Parade, Desfile Nacional Puertorriqueño. Ok, en el 2000 usted fue electa entonces presidenta de la Junta de Directores. Sí, porque ya para ese tiempo el doctor Ramón Sebel estaba ya enfermándose, tenía comienzo de Alzheimer's y yo era la vicepresidenta. La Junta de Directores decidieron elegirme unánimemente, no hubo nadie que se opuso a la presidencia. Y eso fue uno de los momentos más impresionantes que yo tuve en mi vida. Porque una persona como yo, que siempre ha trabajado tras bastidores, siempre he sido una sirvienta pública, como el servicio público para mí ha sido mi carrera profesional. Vamos a decir que usted, para que la gente, para que no lo sepa, fue asistente especial del gobernador Pataki. Correcto. O sea que usted trabajé para 5 gobernadores. Empecé con Hugh Carey, 12 años con Mario Cuomo, 12 años con George Pataki. Trabajé bajo la administración de Eliot Spitzer y la final era de David Paterson, que cuando vino Andrew Cuomo ya yo había cumplido 40 años de servicio de gobierno. Pero esa posición de George Pataki como gobernador fue lo más impresionante que yo tuve en mi vida porque me dieron acceso a poder ayudar a mi gente a niveles de decisiones ejecutivas dentro de la administración. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo sus decisiones impactaron la política pública referente a los políticos? Cuando tú abres la puerta de la oficina del gobernador y que sea una persona como yo que le dé acceso a todo lo que tenga que ver con asuntos, tanto educación, vivienda, negocios pequeños. Cuando yo estoy ahí, estoy asesorando al gobernador Pataki. Estamos yendo a Vieques, cuando estaban bombardeando a Vieques Navy. Él fue muy importante en parar esos bombardeos. Él escribió a Washington, se reunió con toda la gente
Y él fue tremendo portavoz de parte de la comunidad puertorriqueña para cesar esos bombardeos en Vieques. Cuando venía un cónsul de cualquier país latinoamericano, María Román creó una mesa redonda para que ellos vinieran. Todos los cónsules de latinoamericanos venían a la oficina del gobernador, se reunían con él o sus ejecutivos más importantes y se discutían temas de importancia para la comunidad hispana. Porque yo soy puertorriqueña, mi prioridad es Puerto Rico, pero yo soy bien consciente de que yo soy hispana en Nueva York. Claro, y en Nueva York particularmente, que hay una comunidad general y diversa. Cuando el desfile puertorriqueño nacional se creó, me nombraron coordinadora de Estado. En el 95 se incorporó el National Puerto Rican Day Parade. En 96, yo estaba ubicándome en diferentes estados, conociendo a la comunidad puertorriqueña. Por ejemplo, California es un ejemplo que no tenía desfile puertorriqueño. Nosotros íbamos a California, nos reuníamos con los líderes de esa comunidad y ayudábamos a orientarlos y a guiarlos para que crearan su propio desfile. Cuando yo desfilé en ese desfile de California por primera vez, es lo más importante como puertorriqueña que tú fuiste parte de llevar a cabo ese éxito. ¿Por qué es tan importante que se cree ese tipo de red? Por ejemplo, en Florida también hace poco hicieron el desfile. ¿Qué es lo más importante de esa iniciativa? El hecho de que haya ese vínculo entre los estados para hablar sobre Puerto Rico y la cultura. Cuando tú estás usando el desfile, no lo estás usando para música nada más. Tú estás llevando un mensaje bien claro de que tú estás promoviendo y preservando la cultura puertorriqueña, pero también tú estás educando al no puertorriqueño qué es lo que ha traído los puertorriqueños a este país. ¿Quiénes son las personas que han logrado metas que la gente no conoce? Ahí es cuando tú empiezas a reconocer a los artistas, a los profesores, a los policías, a los bomberos, a cualquier rango de diferentes departamentos que enaltece lo que es el puertorriqueño y a dónde ha llegado. La doctora Antonia Novello, la cirujana general de Estados Unidos, puertorriqueña de Fajardo. Cuando tú empiezas a mirar Sonia Sotomayor, Corte Suprema, cuando tú miras a ver todo ese primer astronauta puertorriqueño, o cuando tú empiezas a ver a Rita Moreno, Chita Rivera, y cuando tú empiezas a educar a las personas que no son de puertorriqueñas, tú empiezas a educar a ese país, a ese pueblo que no entiende lo que es la cultura puertorriqueña. Ok, y estas personas que piensan que el desfile puertorriqueño es nada más que música, ruido, escándalo, porque la verdad es que hay mucha gente que tiene esa idea sobre el desfile puertorriqueño, a pesar de todo lo que usted ha dicho y todas las figuras que ha destacado a lo largo de su historia. ¿Cómo usted responde a eso? Una cosa tengo segura, el desfile es tan y tan glorioso y tan poderoso que tú no puedes estar en la Quinta Avenida calladamente. Tú tienes que hacer ruido, tú tienes que bailar, tú tienes que cantar, porque eso está en la sangre. Yo creo que solamente ha habido, que yo me acuerdo de un incidente que no tenía nada que ver con el desfile, que fueron los ataques en el Parque Central. El Parque Central, correcto. Que cuando yo me senté con la policía, de comisionado de la policía de Nueva York, se le explicó, se le enseñaron los cuadros, se le enseñaron la información de los registros, donde esas personas que estaban atacando a las personas en el Parque Central era en la fuente de agua después del desfile. Y entonces yo no quería que nosotros tuviéramos un problema que nos fueran a eliminar el permiso, y tuve que defender eso hasta lo último. Es como también, como vamos a suponer, el NBC, Canal 4, Seinfeld, yo todavía estaba bien envuelta en la junta ejecutiva del desfile,
cuando tuvieron el episodio de que quemaron la bandera puertorriqueña, pues yo no podía quedarme en mi casa y aceptar eso. Nosotros exigimos una reunión con el presidente, el CEO de NBC Canal 4, para que se disculpara y para que eliminara ese episodio por el resto de la vida de esas transmisiones. O sea, ¿no crees que también es una manera hasta cierto punto de invalidar la cultura puertorriqueña cuando se destaca por no conocerla? Quizás mucha gente se enfoca en las pequeñas cosas no tan buenas en lugar de la mayoría, que es lo mejor. Es que como todo en la vida, ¿qué es lo que vende las noticias? El sensacionalismo. No van a poner la cosa bonita del desfile, van a poner las cosas negativas, porque eso es lo que vende prensa, eso es lo que llama la atención, y eso es lo que hay que evitar. Por eso yo siempre he dicho al pueblo puertorriqueño, cuando vengan al desfile, no tengan símbolos dentro de la bandera puertorriqueña, que sea solamente esa estrella monoestrellada con sus líneas. No hay que poner coquí, no hay que poner conga, no hay que se respete esa bandera, porque así también la gente que no son puertorriqueñas entienden la importancia de esa bandera. Román, pero también precisamente sobre símbolos. Hubo una controversia en el 2017 referente a las latas de Coors Miller, de las cervezas, sí, porque claro. le pusieron la bandera y decía, pero ¿y por qué estamos, en lugar de promover la salud de los puertorriqueños y la comunidad hispana en general, por qué estamos promoviendo la bandera puertorriqueña en las latas? Entonces, básicamente esos se retiraron hasta auspiciadores del evento. Yo me acuerdo, ya yo no estaba, ya yo me había retirado, ya yo estaba jubilada, solamente estaba como asesora, que es un puesto simbólico sin voz ni voto. Y cuando pasó eso, me dolió en el alma porque estábamos trabajando con una compañía de mercadeo que aparentemente dejó que esa campaña pasara y desgraciadamente fue una imagen muy negativa para el desfile. O sea, su juicio, eso no debía haberse hecho. Eso no debía haberse hecho. No, yo exactamente. Y ahí es donde comienza la parte donde se empieza a investigar el desfile, donde el fiscal general entonces se envolvió, y ahí es donde se hace ese cambio de transición, que eliminaron a toda la junta vieja, dejaron a 2 o 3 personas, y ahora hoy en día hay una junta nueva que está dirigiendo el desfile nacional puertorriqueño. De hecho, ese asunto es uno de los que pues marcó una transición grande en el desfile puertorriqueño. Usted pues renunció a la junta. ¿Cuán difícil fue esa decisión para usted, Román? Bueno, yo sabía que la parte que yo conozco el desfile, la parte donde a mí me conviene ser la parte puertorriqueña que yo soy de corazón, y ha cambiado tan drásticamente, se ha vuelto tan y tan comercializado. Cuando yo estaba envuelta en el desfile era del pueblo. Nosotros teníamos fiestas patronales, teníamos un reinado infantil, un reinado juvenil, un reinado mayor, habían talleres de trabajo, había conferencias, porque el desfile no era solamente un día, era todo el año. Cuando yo vi que estaban cambiando las cosas, ya no tenían esa cercanía al pueblo, como yo me acuerdo que esa fue la forma que yo empecé con el desfile, que íbamos a esas reuniones de pueblo, con todos los pueblos de Puerto Rico que tenían organizaciones culturales. Yo respetaba ese movimiento cultural. ¿Y cuándo empezó a cambiar entonces? ¿Cuándo la dinámica del desfile empezó a cambiar? Eso empezó a cambiar, yo diría, después que Ramón Vélez se enfermó, después que yo salí de la junta, pues ya yo no tenía mucho que decir de lo que estaba pasando. Pero tengo que agradecerle a la Junta Nueva del Desfile Nacional Puertorriqueño, que aunque no están
muy cercano a los pueblos, que es lo que yo siempre he dicho. El pueblo es los pilares del desfile puertorriqueño. Ahí tiene que haber como una conexión bien cercana a los pueblos, a la comunidad. Pero también le doy crédito porque han dado muchas becas escolares, muchas becas estudiantiles. Tú sabes, han hecho mucho para la educación de la nueva generación de puertorriqueños. Mucho más que los desfiles antiguos. Pero, claro. le pregunto nuevamente, usted, ¿cuán difícil fue ese proceso para usted? De tener que irse de la Junta Bueno, después de haber para estado mí fue un tanto tiempo. proceso bien difícil, bien penoso, porque si tú miras los años que yo estaba envuelta desde 74 hasta ese tiempo, los sacrificios que yo hice como miembro de los diferentes comités, yo era directora de los reinados, yo era coordinadora de banquete, yo coordiné muchos de los eventos de desfile. Cuando para mí renunciar de una posición que ha sido tan gran parte de mi vida, sí fue bien difícil. Okay. Fue bien difícil, pero como ya yo no estaba envuelta en la junta de directores, pues yo dije, pero si ya yo no estoy envuelta en la junta, déjame someterle al fiscal general mi carta de renuncia y a la junta de directores, porque honestamente yo no estaba siendo afectada con la investigación. Y si usted no hizo nada impropio. No, y de hecho, si tú miras el documento del fiscal general, que era en ese tiempo Eric Schneiderman, lo dice bien claro que la Junta Nueva, si desea nombrarme como asesora, lo pueden hacer. O sea, si hubiese tenido algún problema, si tú miras el documento, me están dando hasta una oportunidad de continuar como asesora. Sí, de hecho, no, perdóname, continúa. Sí, no. De hecho, me retiré, pero siempre sigo activa, porque siempre voy a ser la cofundadora y pasada presidenta del Desfile Nacional Puertorriqueño. Cuando ellos están en sus eventos, cualquier cosa que yo pueda hacer para ayudarlos, siempre voy a estar. Yo voy a morir en ese movimiento. Quizás yo hasta una carroza conmigo ya muerta, quizás en la Quinta Avenida, porque yo sé que yo voy a morir siendo siempre parte de esa organización. Ahora es miembro honoraria, ¿correcto? Sí, ya yo no pertenezco a nada. Okay. Ya yo estoy completamente retirada. Los que sí tuvieron que responder fue la empresa Galos, la empresa publicidad, por ese mal manejo de fondo, y Carlos Velázquez, por ese mal manejo de fondo de 1.4 millones recaudados a los auspiciadores del desfile. ¿En algún momento pensó usted que se podía afectar su carrera a largo plazo a raíz de eso? No, porque la carrera mía profesional era de servicios civiles. O sea, es una posición que yo empiezo en el gobierno a través de exámenes. Entonces tú te conviertes permanente, no importa quién sea el gobernador. La carrera profesional nunca me afectó. Y lo más importante, la crianza mía, que mi madre me enseñó a ser honesta, humilde, transparente. El que me conoce a María Román Dumén, conoce esa persona que me conoces ahora, es la misma persona que me conociste 20, 30, 40 años atrás, porque yo nunca he sido una persona que he abusado del poder de las posiciones que he tenido. Al contrario, doy de más para aportar a lo que sea necesario. ¿Qué fue lo bueno que salió de eso? A pesar de que se desmanteló la Junta y todo lo demás, a su juicio, ¿qué fue lo positivo de esa experiencia o de esa situación? Yo creo que el pueblo estaba tan y tan descontento que creo que el romper ese molde y hacer un molde nuevo con gente nueva, había esperanza de que el pueblo iba a ver un cambio. Eso yo creo que fue lo mejor que vino de ese. ¿Pero un cambio en qué sentido? ¿Un cambio Porque es que la gente no estaban contenta. El desfile lo estaban mercadeando tan comercialmente, que le estaban dando
no le estaban dando ese caso de importancia a las organizaciones culturales, a los pueblos. Vuelvo otra vez a los pueblos, porque es que los pueblos son ese pilar tan importante para el desfile. Entonces tú tienes cientos y cientos y cientos de participantes. Entonces la primera hora pues la cogía las partes comerciales, pero la parte bonita del desfile no la veía la transmisión, porque eso llegaba hasta el final del desfile. O sea que esto hizo que la organización del desfile estuviera más enfocado a los aspectos educativos, a... La de ahora. Ajá, después de lo que sucedió en ese momento. Sí, le doy crédito porque han enfocado la parte educativa. Okay. Pero se han desconectado de lo que eran las actividades de pueblo. Ok, tú hablas, por ejemplo, ahora mismo es Sidra, el pueblo. Entonces, explíqueme un poco eso. Cada año escogen un pueblo. ¿Por qué usted dice que se han desconectado? ¿Por qué? Por ejemplo, la organización del desfile, en el caso mío, yo iba al pueblo de Sidra. Yo felicitaba personalmente al alcalde de Sidra, visitaba el pueblo de Sidra, teníamos una conferencia de prensa en el pueblo de Sidra y participábamos por todo Puerto Rico para mover y cómo es la invitación formal de que vengan al desfile. Okay. Esa presencia del desfile puertorriqueño en Puerto Rico es muy importante. Okay. Es muy importante. O sea, que ese vínculo entre aquí y allá, usted entiende que debe ser retomado. Exactamente. Y también, por eso nosotros íbamos también a los diferentes estados para tener ese vínculo de poder, de crecer esa comunidad que están ahí dormitantes. Okay. Y hay que buscar la forma de cómo mover ese movimiento, de hablar sobre el desfile puertorriqueño. No es de un día, sino de todos los logros que hacen esos puertorriqueños en Puerto Rico, en Estados Unidos y a nivel internacional. También sobre el vínculo Puerto Rico con Nueva York, ¿verdad? Con Estados Unidos. En varios desfiles, o sea, se han visto que se han levantado varias causas de situaciones que están pasando en Puerto Rico. Por ejemplo, usted mencionó lo de Vieques y en un momento, pues, se protestó, hasta cierto punto se protestó en el desfile para atender ese asunto, para que la Marina saliera de Vieques. En el 2018, tras el huracán María, hubo gente que se puso las camisetas de la bandera negra para, pues, dramatizar lo que fueron las muertes por huracán María, los damnificados y demás. Le pregunto, ¿hasta qué punto el desfile ha servido para mostrarle al mundo, a los Estados Unidos en general, las situaciones y los problemas que se enfrentan en la isla? El problema que nosotros tenemos es que mientras no cambien esas leyes que afectan a los puertorriqueños que van de Nueva York o de Estados Unidos a Puerto Rico, que no le quitan los beneficios solamente por cruzar de Estados Unidos a Puerto Rico, le están negando los beneficios. Y yo creo que el desfile es ese poder de poder movilizar a través de la nación el problema que enfrenta a los puertorriqueños que viven en la isla. El desfile puertorriqueño puede abrir muchas puertas, porque aquí es que se vota. Aquí se vota para el presidente, para los congresistas, para los senadores. Si el desfile no es político, porque estamos bien claros, pero sí podemos bregar con la política pública, que es bien importante. O sea, que la responsabilidad también del desfile debe ser exponer más quizás las situaciones que enfrentan los boricuas, sí, como abogar porque se resuelvan ciertos asuntos, que debería ser más activa en esa línea. Estamos claros en eso. Estamos claros que no puede ser desfile un día y solamente entregar becas, que está fabuloso. Tienen que bregar con los asuntos que afectan a los puertorriqueños en la isla. Okay. Yo no sé, honestamente no sé
la nueva Junta tiene su misión y su visión, que no es diferente a la que yo creé como cofundadora del Desfile Nacional Puertorriqueño. Solamente que hay unos nuevos personas sentados en esa Junta. Por cierto, yo no sé si tú sabías que toda esa gente que tú ves son voluntarios. Toda la Junta del Desfile son personas que dan su tiempo día y noche voluntad. No, ahí nadie cobra ni un centavo de salario. Toda una vida. El que se envuelva con el desfile sabe que es para hacer un puesto voluntario. Entonces, si una persona está trabajando full time, es tan poquito las horas que le puede dar al desfile, pues entonces ahí es donde uno tiene que expandirse, buscar los recursos necesarios, quizás de conseguir yo quisiera ver un edificio que sea del desfile puertorriqueño. Okay. Sería mi sueño de ver ese edificio, the National Puerto Rican Day Parade. Como si fuera un centro de servicio, digamos. Exactamente, que sea con fondos del gobierno, con fondos corporativos. Pues Marielis, no sé si quede mucho tiempo de mi presencia en este mundo, pero mi sueño sería ver en Nueva York que haya un edificio del Desfile Nacional Puertorriqueño, un headquarters con oficinas de servicio, que venga alguien de Puerto Rico que no sepa dónde ir, a dónde buscar recursos, que haya como un servicio múltiple para ese puertorriqueño, que actualmente nosotros no tenemos una oficina así. Cuando tú miras los cónsules latinoamericanos, ellos todos tienen un sitio donde ir y buscar información. Nosotros tenemos muchos puertorriqueños que son senadores, congresistas, asambleístas, concejales, pero una oficina oficialmente que sea el edificio Puerto Rico, Casa Puerto Rico, eso está por verse. Una última cosa, no me quiero ir sin preguntarle sobre, usted dijo que no es político, ¿verdad? No se supone que sea político, pero realmente el boricua, usted sabe cómo es, el boricua es político, casi por naturaleza, casi por instinto. Y por ejemplo, lo de Oscar López, lo del expreso político, eso también fue una controversia tremenda porque no quería que lo homenajearan pues por su bagaje independentista y demás. Realmente se puede mantener la política fuera del desfile puertorriqueño. Bueno, es que se puede hacer las dos cosas. Por ejemplo, a Oscar López no hubiese sido tanto la controversia si lo hubiesen invitado a desfilar con el pueblo puertorriqueño que había luchado décadas por su libertad. Pero ¿qué pasa? Que lo pusieron con un título de héroe. Y ahí es donde viene la controversia. Okay. El tener a Oscar López, ¿tú sabes los años que estuvimos peleando por su libertad? Esa es la diferencia. Tú puedes envolver a los políticos, pero el político también tiene que respetar las reglas del desfile. Tú no puedes venir con pancartas diciendo voten por mí, fulano de tal. Tú tienes que venir preparado con un contingente de puertorriqueños. Tú tienes que traer los recursos necesarios que el desfile necesita para hacer para echar para adelante. El desfile es bien costoso, la operación del desfile es bien costoso. Y cuando tú tienes que invitar a un oficial electo, los políticos tienen que empezar dentro de su presupuesto, buscar la forma de vez en cuando darle a una organización sin fines de lucro como es el desfile para que ellos puedan operar. Porque no es solamente que vengan y desfilen en la Quinta Avenida. Tienen que ayudar, los políticos tienen que ayudar al desfile, tienen que ayudarlo. Román, la bandera, ese es el símbolo por excelencia de ese desfile. Todo el mundo tiene una bandera, todo el mundo ondea su bandera. Yo le pregunto, si nos puede aclarar este dato, esto tiene que ver, porque en el 1958, el año antes, se eliminó lo que era la Ley Pública 53, que prohibía
esbozar Mordaza, ajá, exacto. exacto. Y entonces No prohibía podían, que los puertorriqueños, exacto. y en parte de ahí es que sale ¿cómo se dice? Esa celebración de la bandera puertorriqueña en el 1958, un año después. Eso es porque es que tú crees que ves a esas banderas en los edificios, en los carros, en los parques, porque antes no se podía enseñar la bandera puertorriqueña. Eso era un crimen y te podían ir preso por eso. Correcto. Ahora, cuando tú sabes que tú ves a Nueva York, no solamente en el desfile puertorriqueño, pero cuando hay actividades puertorriqueñas en la playa, en el parque, que haya un grupo de puertorriqueños, eso, ilustrar esa bandera es lo más orgulloso y lo más patriota que puede tener un puertorriqueño. Pero hay gente que no sabe esa historia y eran. Pero se le está explicando poco a poco. Esa es la parte que el desfile puertorriqueño ha estado haciendo, no envolver a los, no poner un coquí, no poner una caricatura, no poner nada en esa bandera puertorriqueña. El presidente de Salinas, Harán Manzanet, que el hermano fue presidente del desfile, él empezó la campaña, no pongan símbolos en esa bandera, que sea limpia de símbolos, porque es el orgullo que tanto se luchó, que gente fueron presa, que los heridos. Ahora ojo gente, a los que nos están escuchando, esto también estaba ligado con la persecución al movimiento nacionalista, que también exactamente. Albizu Campos, sí. Oh my God. Yo tuve el honor dentro de la junta de directores, reconocer a Albizu Campos como habíamos 3 partidos. Yo era Luis Muñoz Marín, Betances y Albizu Campos. Yo conocí de cerca los que estaban a favor y en contra. Pero eso yo brego con eso porque yo quiero educar al pueblo. No necesariamente tú tienes que estar a favor de todo lo que se hace en el desfile. Tenemos que contar la historia, la forma. Hay que educar a la gente. Es contarle. Sí. Tú no puedes tener a un partido popular democrático sin hablar del partido nacionalista. No puedes tener el partido nuevo progresista si no hablas del partido popular. Tienen que educar a la gente. Hay que discutir esas cosas. Y el desfile siempre para mí fue ese vehículo de enseñanza, de educación. Y yo espero que siga para adelante, no importa quién sea la junta de directores, que nunca se olvide el origen del desfile, que siempre peleen por las luchas y las causas que afectan al pueblo puertorriqueño y que nunca dejen ese sentir, orgullo, patria, de ser puertorriqueño, tanto en Nueva York, en Puerto Rico, en todo el estado, en toda Europa, internacionalmente, no dejan de ser puertorriqueños. María Román Dumén, cofundadora del desfile puertorriqueño en Nueva York, yo le agradezco infinitamente el tiempo que ha tenido para conversar conmigo, aclarar las dudas, responder mis preguntas, y bueno, pues me imagino que se va a dar la vuelta por el desfile, me imagino que sí. Ya yo tengo mi... ¿Tiene la bandera? Dice Arecibo. Ya la tengo, dice Arecibo, orgullosamente. Muy bien. Bueno, voy a desfilar con la Federación de Pueblos. 78 banderas vamos a tener de todos los pueblos. Y después entonces voy a desfilar con el alcalde de Arecibo, y después voy a desfilar con el alcalde de Sidra, y después voy a desfilar con la Conferencia Nacional de Mujeres Puertorriqueñas, y después voy a desfilar con Comité Noviembre, y cuando vengas a ver, voy a estar en el hospital. No se va a poder entrevistar porque va a estar por todos lados, de un lado para otro, no va a haber quién. Voy a terminar en el hospital porque no voy a poder caminar por una semana, pero lo hago con mucho orgullo, con mucho amor, y los espero en la Quinta Avenida.